Para concluir la unidad 3, revisaremos el tema de adaptación y especiación. Para este tema, revisaremos el concepto de adaptación y el concepto de especiación en esta presentación. Los invitamos a revisar los videos sobre adaptación que se presentan en esta misma lección. Cuando hablamos de adaptación, hablamos de caracteres que confieren un incremento en la adecuación de los organismos que los poseen en comparación con al menos algún otro carácter. En la fotografía podemos ver una mantis religiosa que se mimetiza con la hoja, que es el ambiente en donde viven. Por lo tanto, este tipo de coloraciones que ayuda a que un organismo no sea visible ante sus depredadores puede incrementar su supervivencia afectando la adecuación de manera positiva. Si esta mantis se presentara en otro ambiente, por ejemplo, estuviera asociada a las flores, el carácter de la coloración verde no sería adaptativo. Por lo tanto, consideramos que las adaptaciones son caracteres novedosos que evolucionan en respuesta a un agente selectivo específico, en este caso a los depredadores, pero que están condicionadas por el ambiente en el que ocurren. Para las mantis que viven sobre las hojas, la coloración verde es adaptativa. Para las mantis que viven asociadas a las flores, esta coloración no lo es. Pensemos también que las presiones selectivas pueden ser varias. La coloración de las mantis religiosas no solo previene la depredación, sino que además contribuye a que éstas se mimeticen con el ambiente, permitiendo que ellas mismas, como depredadoras, consuman a los insectos que se acercan tanto a las flores como a las hojas. Por lo tanto, las presiones selectivas pueden ser varias y actuar de manera directa sobre la adecuación. No solo permiten una supervivencia al evitar los depredadores, sino que incrementan su adecuación porque éstas pueden nutrirse de mejor manera al cazar a los insectos que no las ven. Para que una adaptación surja, el carácter del que hablamos debe de estar codificado en el DNA y debe controlar procesos como la formación de estructuras, el metabolismo o las conductas. Recordemos que el DNA guarda la información para que se produzcan proteínas. Para que estas proteínas se produzcan, el DNA debe ser transcripto a un RNA mensajero y posteriormente traducirse. Las proteínas son las que condicionan la formación de las estructuras a través de diferentes vías metabólicas, así como la transformación de estas biomoléculas en energía o la destrucción de estas moléculas a sus bases, a sus componentes básicos a través del metabolismo o la conducta a través de la secreción de proteínas que modulan nuestro sistema nervioso y nuestros sistemas musculares. La biología evolutiva moderna
Ve, por lo tanto, las características de desarrollo, fisiología y conducta de los organismos como el resultado de un proceso mecánico en el cual las instrucciones que están en el DNA y las condiciones ambientales modelan estas características. Es posible, por lo tanto, que diferentes organismos de grupos muy distintos, como en este caso los mamíferos, los peces o los insectos, los artrópodos, puedan tener formas hidrodinámicas porque están bajo condiciones ambientales similares. Los cambios en el DNA de estos organismos van a ser adaptativos cuando la forma que ellos tomen permitan un movimiento mejor en el ambiente en el que viven, en este caso en el agua, donde tomarán esas formas de torpedos. Las características que se van fijando en el ambiente son el resultado tanto de la deriva génica. Recordemos que cuando tenemos tamaños finitos muy pequeños, algunas características son más proclives a fijarse. Y de la selección natural. También sabemos que la selección direccional, la selección divergente y la selección balanceadora tienden a hacer que algunos fenotipos sean más frecuentes si estos tienen una ventaja en la adecuación de los organismos. Y por lo tanto, bajo diferentes ambientes, las poblaciones van a tener ciertos alelos en mayor frecuencia y los genotipos que los representan. En este diagrama podemos ver cómo dos poblaciones de escarabajos tienen diferentes frecuencias alélicas con relación a los pigmentos que se encuentran en sus alas. En la primera población tenemos que los escarabajos de colores pardos y amarillentos con puntos o sin ellos son más frecuentes. Pensemos, por ejemplo, que estos escarabajos están asociados a las zonas de hojarasca. Esta coloración les permite mezclarse y mimetizarse con su medio. En cambio, en la segunda población podríamos pensar que estos escarabajos viven en las hojas, sobre las hojas de los árboles. En este caso, tendríamos que nuestros organismos presentan coloraciones rojas y amarillas que están más relacionados con la marchitez de las hojas sobre los mismos árboles, no tanto con las hojas que están en descomposición sobre el suelo, sino las hojas que se marchitan en los árboles que pueden tener este tipo de coloración. Aunque estos organismos provengan de la misma especie, los ambientes en donde están tienen diferentes fuerzas selectivas que hacen que uno u otro carácter sea más benéfico para ellos e incremente su adecuación. Si estos dos poblaciones con el paso del tiempo se aíslan, podríamos tener entonces la formación de una nueva especie. Y la genética de poblaciones propone que una especie es aquella en la cual los cambios en las frecuencias alélicas van a permitir, después de la formación de una barrera, que los alelos no se intercambien y se formen nuevas especies. Es decir, las especies
son linajes genéticos que tuvieron trayectorias evolutivas diferentes al estar en ambientes que forman fuerzas selectivas diferentes o que surgieron como un resultado de los procesos de deriva génica. Podríamos, por lo tanto, definir a la especiación como el proceso que ocurre cuando, como paso inicial, tenemos el aislamiento de las poblaciones. El segundo paso trae consigo la divergencia en características que cambian el sistema reproductivo. Y si hay cambios en el sistema reproductivo o en el uso del hábitat, tendríamos un aislamiento reproductivo que va a impedir que haya un flujo génico entre las poblaciones y que éstas sean homogéneas. De esta forma podríamos tener una definición funcional de la especie como la unidad más pequeña que es evolutivamente independiente. La independencia evolutiva va a ocurrir cuando la mutación, la selección y la deriva génica operan en poblaciones de manera separada. Esto es debido en parte a que el flujo génico no existe entre las poblaciones de lo que era una especie anteriormente. Con esto terminamos nuestra unidad 3 de genética de poblaciones. Esta definición funcional de especie es la definición microevolutiva. En la asignatura de evolución, ustedes volverán a revisar este tema más a profundidad.